¡Lárgate de aquí, mocoso! ¡No molestes a los clientes! La lluvia golpeaba con furia las aceras de la ciudad, arrastrando los restos de carteles, hojas y sueños. En la puerta de una cafetería elegante, un niño de unos 12 años sostenía una caja de dulces, temblando de frío. «Lárgate de aquí, mocoso. No molestes a los clientes», gritó el guardia empujándolo con desprecio. El niño tropezó y cayó. Sus dulces se esparcieron entre los charcos, mezclados con barro y lágrimas. Las personas que pasaban fingían no ver. Nadie quería mirar la miseria de frente. El niño, con los ojos rojos, comenzó a recoger sus dulces uno por uno, murmurando con rabia: «No necesito su caridad». Pero entonces, una voz firme, grave y controlada resonó detrás del guardia. «Así es como tratas a un niño». El hombre se giró. Frente a él estaba Alejandro Torres, un empresario de renombre, impecable bajo su paraguas negro. El guardia tragó saliva. «Señor Torres, este chico estaba molestando o intentando sobrevivir», interrumpió Alejandro, su tono sereno pero cortante. Luego bajó la mirada hacia el niño empapado. «¿Cómo te llamas?» El chico dudó. «Luis», respondió sin mirarlo. Alejandro extendió la mano. «Ven, Luis, vamos a entrar». Los curiosos observaron asombrados cómo el magnate del sector financiero tomaba de la mano a un niño de la calle. Dentro de la cafetería, el contraste era brutal. El calor, el aroma del café, las luces suaves, y en medio de todo, aquel niño mojado, mirando el suelo con vergüenza. Alejandro ordenó: «2 chocolates calientes, por favor». Luis alzó la vista con desconfianza. «No quiero tu dinero». Alejandro sonrió apenas. «No te estoy comprando, te estoy invitando». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el murmullo de los clientes. Las miradas eran cuchillos. «¿Por qué ese niño está aquí?», susurró una mujer. «Seguro va a robar algo». Luis escuchó cada palabra y sus manos comenzaron a temblar. Alejandro notó el miedo en su gesto. «No los escuches», dijo en voz baja. «El problema no es lo que dicen, sino que tú lo creas». Luis, con rabia contenida, murmuró: «Ustedes los ricos nunca entienden, solo miran hacia abajo». Alejandro asintió despacio. «Tal vez tengas razón». Pasaron unos minutos en silencio. Luis sorbió el chocolate sin mirarlo. Alejandro observaba cada gesto, con una mezcla de compasión y respeto. «¿Vendes dulces todos los días?», preguntó. «Sí, cuando no me corren», respondió Luis. «Y cuando no llueve, duermo bajo el puente». Alejandro bajó la mirada. «Esa no es vida para un niño». Luis sonrió con ironía. «Entonces cómprame una, si te sobra». El empresario soltó una risa suave. «Quizás eso haré». Aquel encuentro, que parecía un gesto pasajero, fue el inicio de algo más. Alejandro comenzó a pasar por la cafetería todos los días. A veces compraba un dulce, otras solo conversaba. Luis, aunque desconfiado, empezó a esperar su llegada. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó un día. «Porque creo que los encuentros no son casualidad», respondió él. Luis no entendía aún qué veía ese hombre en él, pero ya no se sentía invisible. Una tarde, Alejandro lo buscó y no lo encontró en la esquina habitual. Preocupado, recorrió varias calles hasta verlo dibujando sobre una caja vieja, bajo el mismo puente donde dormía. Usaba lápices gastados y papel de envoltura. «¿Qué haces?», preguntó. «Dibujo lo que no tengo», respondió Luis. Alejandro se inclinó y observó. Las líneas eran precisas, llenas de emoción. «¿Quién te enseñó esto?»,
Nadie. Solo copio lo que veo. Alejandro quedó en silencio. En ese instante, comprendió que aquel niño tenía algo que el dinero no podía comprar. Talento puro. Luis, dijo con voz firme, quiero ayudarte a estudiar. Puedo conseguirte una beca. El niño soltó el lápiz. ¿Por qué harías eso? No me conoces. Alejandro sonrió. Porque alguien me ayudó a mí cuando no tenía nada. Luis negó con la cabeza. No necesito lástima. Alejandro respondió. No es lástima, es justicia. Esa palabra lo desarmó. Durante semanas, Alejandro insistió. Luis dudaba. El miedo a confiar pesaba más que el hambre, pero un día aceptó visitar el Instituto de Arte. Solo miraré, dijo con frialdad. Al ver los cuadros colgados, se quedó inmóvil. Alejandro observó su rostro iluminado por primera vez. ¿Te gustaría pintar aquí?, preguntó. Luis no respondió, pero en sus ojos por primera vez se encendió algo que el abandono no había logrado apagar. Esperanza. El empresario inició los trámites sin decirle nada. ¿Por qué te importa tanto?, insistía Luis. Porque tú mereces una oportunidad, respondía Alejandro. Y porque quiero ver hasta dónde puedes llegar. Los días se transformaron en confianza. Luis comenzó a hablar, a reír, a soñar. El hombre que una vez había comprado empresas enteras, ahora compraba cuadernos y lápices de colores, sabiendo que aquel gesto valía más que cualquier inversión. Hasta que un obstáculo apareció. Un socio de Alejandro lo enfrentó. ¿Por qué pierdes tiempo con ese chico? La gente habla. Alejandro lo miró con serenidad. La gente siempre habla, pero muy pocos hacen algo. Su socio lo amenazó con exponerlo públicamente. Dirán que usas al niño para limpiar tu imagen. Alejandro respondió sin titubear. Entonces que digan lo que quieran. Prefiero ser criticado por ayudar que aplaudido por mirar a otro lado. Esa noche, Luis escuchó parte de la conversación. Te estás metiendo en problemas por mí, dijo, con miedo. Alejandro sonrió. Los problemas valen la pena cuando son por una causa justa. Luis lo miró en silencio. Nadie nunca me había defendido, murmuró. Alejandro colocó una mano en su hombro. Entonces acostúmbrate. No estás solo, Luis. Fue la primera vez que el niño creyó esas palabras. Por fin, alguien lo veía como algo más que un estorbo. Semanas después, el instituto confirmó la beca. Luis temblaba de emoción al recibir la carta. Lo lograste, dijo Alejandro. No, lo logramos, respondió el chico. Su sonrisa era la misma de aquel día bajo la lluvia, pero ahora, en lugar de frío, tenía futuro. El millonario, mirando al cielo, pensó que quizá esa tarde lluviosa había sido un milagro disfrazado de accidente. La beca de Luis fue el inicio de una nueva vida, pero también el comienzo de su mayor desafío. En su primer día en el instituto, todos lo miraban con curiosidad. Su ropa era sencilla, su acento distinto, sus manos aún marcadas por el trabajo. ¿Eres el chico del puente?, murmuró uno de los alumnos riendo. Luis apretó los puños, quiso huir, pero recordó las palabras de Alejandro. Camina con la cabeza en alto, incluso cuando te miren hacia abajo. Las clases eran un mundo nuevo. Los demás tenían materiales caros, tabletas digitales y estudios previos. Luis solo tenía su cuaderno y un par de lápices usados. Pero cuando comenzó a dibujar, el silencio llenó el aula. Su trazo era distinto, vivo, lleno de emoción. La profesora se acercó sin decir nada, observando cómo las sombras y luces parecían respirar en su hoja. Luis, ¿quién te enseñó esto?, preguntó. Nadie,
respondió él, encogiéndose de hombros. Esa tarde, la profesora llamó a Alejandro. Señor Torres, tiene razón. El niño tiene un don. No solo dibuja, transmite. Alejandro sonrió. Lo sabía. Pero Luis no compartía el entusiasmo. Cada día sentía la diferencia social como un peso. No entendía los códigos, ni las bromas, ni los gestos de los otros. En los pasillos, escuchaba susurros. Seguro está aquí por lástima. Dicen que el millonario lo adoptó. Luis fingía no oír, pero las palabras dolían. Una tarde, mientras dibujaba en el patio, un grupo de estudiantes se acercó. «¿Y tú qué haces aquí, callejero?», dijo uno de ellos, empujando su cuaderno al suelo. Los demás rieron. Luis apretó la mandíbula. «Déjame en paz». «¿O qué? ¿Vas a llamar a tu papi millonario?», burló otro. Luis se lanzó hacia él, pero el profesor lo separó. «¡Basta!», gritó. El silencio cayó. Alejandro fue llamado al día siguiente. «Su protegido se peleó», dijo el director con tono frío. Alejandro miró a Luis con decepción. «¿Qué pasó?». Luis, con la voz temblorosa, respondió. «Se burlaron de mí». Alejandro respiró hondo. «No puedes dejar que el enojo te controle. La gente cruel busca reacciones, no razones». Luis bajó la cabeza. Solo quería respeto. Alejandro colocó su mano en su hombro. «Y lo tendrás, pero no con golpes. Lo ganarás con lo que sabes hacer mejor». Luis lo miró confundido. «¿Dibujar?». «No», dijo Alejandro con una sonrisa. «Soñar». Los días pasaron, y Luis se volcó en su arte. Comenzó a quedarse después de clase, dibujando retratos de personas comunes. El portero, la señora de limpieza, los niños de la calle. Cada trazo era un homenaje a los invisibles. Su profesora, conmovida, decidió inscribir uno de sus dibujos en un concurso nacional. «Ni lo intentes», le dijo un compañero con desprecio. «Esos premios son para hijos de artistas, no para recogidos». Luis lo ignoró, aunque por dentro se quebraba. Cuando Alejandro lo supo, lo animó. «No dibujes para ganar, dibuja para decir algo». Luis pasó noches enteras dibujando bajo la tenue luz del estudio que Alejandro había preparado en su casa. En las paredes colgaban sus primeros bocetos, aún torpes pero llenos de alma. «¿Y si pierdo?», preguntó Luis. «Entonces aprenderás», respondió el millonario. «Pero si ganas, cambiarás tu historia». Luis lo miró con un brillo nuevo en los ojos. El día del concurso llegó. El evento se realizaba en un centro cultural lleno de periodistas, jueces y empresarios del arte. Luis, vestido con una camisa sencilla, se sentía fuera de lugar. «Relájate», le susurró Alejandro. «Tu obra hablará por ti». En una gran sala colgaban cuadros de todos los estilos, firmados por hijos de artistas famosos. El suyo, un retrato de una anciana vendiendo flores bajo la lluvia, destacaba por su crudeza y ternura. Cuando el jurado se detuvo frente a su pintura, el silencio fue absoluto. «¿Quién hizo esto?», preguntó uno de ellos. Luis levantó la mano, nervioso. «Yo, señor». «¿Cómo lograste capturar tanta emoción?». Luis respondió sin pensar. «Porque yo también sé lo que es mojarse bajo la lluvia sin que nadie te mire». Las palabras conmovieron al público. Alejandro, al fondo, sintió un nudo en la garganta. Por un momento, vio reflejado al niño de la cafetería. Horas después anunciaron el resultado. Luis Hernández, ganador del primer lugar. El auditorio estalló en aplausos. Alejandro se puso de pie, los ojos húmedos. Luis subió al escenario aturdido. «Este premio no es mío», dijo frente al micrófono.
es de todos los que alguna vez fueron ignorados, porque el talento no vive en las mansiones, vive donde alguien se atreve a creer. El público lo ovacionó. Alejandro no pudo evitar sonreír con orgullo. Pero la historia no terminaba ahí. Los medios comenzaron a hablar de él, el prodigio de la calle. Su rostro aparecía en portadas y su historia se viralizó. Sin embargo, la fama trajo consigo nuevas sombras. Algunos comenzaron a decir que Alejandro lo usaba para limpiar su imagen. ¿Te das cuenta?, dijo un periodista. Ahora pareces su obra de caridad. Luis, dolido, comenzó a alejarse. No contestaba llamadas. Alejandro percibió el cambio, pero decidió darle espacio. Una noche, Luis llegó tarde al instituto. Lo interceptaron unos chicos en la esquina. ¿Y ahora te crees famoso?, se burlaron. Sin ese millonario seguirías durmiendo en la calle. Uno de ellos le arrebató su cuaderno y lo arrojó al barro. Luis cayó de rodillas desesperado. Alejandro, que había ido a buscarlo, vio la escena desde el coche y bajó sin pensarlo. ¡Basta!, gritó. Los jóvenes huyeron. Luis, con lágrimas, murmuró: «Tenías razón. No encajo en ningún lugar». Alejandro se arrodilló a su lado. «Luis, no necesitas encajar. Naciste para destacar». Lo ayudó a levantarse, sosteniendo su rostro. «No dejes que el mundo te haga pequeño otra vez». Luis asintió, sin poder hablar. Aquel gesto paternal fue más valioso que cualquier premio. Desde ese día, Alejandro se convirtió no solo en su mentor, sino en su familia. Pasaron meses. Luis continuó estudiando, y sus obras comenzaron a venderse. Pero él no olvidaba su origen. Con lo que ganaba, compraba dulces y los repartía en la misma esquina donde todo comenzó. «¿Por qué haces eso?», le preguntó un periodista. «Porque ahí empezó mi historia», respondió. «Y porque todavía hay muchos Luises esperando que alguien los vea». Alejandro, observándolo a distancia, comprendió que el verdadero arte de aquel chico no era el dibujo, sino su corazón. Poco tiempo después el instituto organizó una exposición en su honor. En el centro, colgaba una nueva pintura, un hombre bajo un paraguas negro, tendiendo la mano a un niño empapado. El título: «El día que alguien me vio». Alejandro se acercó al cuadro, conmovido. Luis apareció a su lado. «Es usted», dijo sonriendo. «No», respondió Alejandro. «Ese niño también soy yo, porque cuando te ayudé, recordé quién era realmente». Ambos se miraron en silencio, sabiendo que la historia había cerrado su círculo. La lluvia volvió aquella noche, como si el cielo quisiera repetir el milagro. Luis, ya convertido en artista, caminó junto a Alejandro por la misma calle donde se conocieron. «¿Cree que algún día la gente dejará de juzgar por lo que ve?», preguntó el joven. «Tal vez no», dijo el millonario. «Pero mientras existan personas que decidan mirar con el corazón, aún habrá esperanza». Esa frase se quedó grabada en la mente de Luis. Años después, cuando inauguró su primera galería, colocó una placa en la entrada: «Dedicado a quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo». Alejandro, ya con canas, se mantuvo entre la multitud, mirando en silencio. No necesitaba reconocimiento. Verlo triunfar era suficiente. Y mientras los aplausos llenaban la sala, ambos comprendieron que la verdadera riqueza nunca se mide en dinero, sino en las vidas que se transforman. La lluvia golpeaba los ventanales del estudio aquella tarde. Luis, ya con 20 años, contemplaba un lienzo en blanco. Frente a él, los recuerdos regresaban como sombras. La calle fría, la soledad, la primera vez que alguien lo llamó por su nombre sin desprecio. Alejandro entró despacio, apoyándose en su bastón.
¿Sabes? Cada vez que llueve pienso en ese día en la cafetería. Luis sonrió. Yo también. Fue el día en que todo cambió. Alejandro observó el lienzo vacío. ¿Qué pintarás ahora? Luis se encogió de hombros. Algo que cierre el ciclo. El millonario se acercó y le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había un viejo lápiz, gastado hasta el extremo. Lo encontré en tu primer cuaderno. Pensé que deberías tenerlo. Luis lo tomó con cuidado, como si sostuviera un pedazo de su infancia. Este lápiz fue mi primera esperanza. Ambos guardaron silencio. Alejandro, con la voz algo temblorosa, confesó: «Sabes, Luis, cuando te conocí, pensé que iba a enseñarte sobre la vida. Pero fuiste tú quien me enseñó a sentirla». Luis lo miró con ternura. «Yo solo aprendí a no tener miedo de ser visto». Alejandro sonrió con los ojos brillando de emoción. Entonces los dos ganamos. Semanas después, Alejandro fue hospitalizado. Su salud había comenzado a deteriorarse. Luis visitaba todos los días, llevando consigo dibujos para adornar la habitación. «No me traigas flores», decía él. «Mejor tráeme historias». Luis reía, pero en sus ojos había tristeza. Un día, mientras el sol caía, Alejandro le tomó la mano. «No te detengas, hijo. La vida no siempre será justa, pero tú ya sabes cómo convertir el dolor en arte». Luis apretó su mano con fuerza. «No diga eso, aún tiene mucho por hacer». Alejandro cerró los ojos. «Ya lo hice, te encontré». Esas fueron sus últimas palabras. Semanas más tarde, el funeral fue discreto, sin cámaras ni discursos vacíos. Luis permaneció en silencio, sosteniendo un dibujo. El retrato de Alejandro con una sonrisa serena, bajo una lluvia que parecía eterna. «Gracias», susurró, dejando el dibujo sobre el ataúd. Pasaron los años, y la Galería Torre San Hernández se convirtió en un símbolo de esperanza. Luis organizaba exposiciones para jóvenes artistas sin recursos. «El arte no necesita dinero», decía en cada inauguración, «solo verdad». En el centro de la galería colgaba siempre el mismo cuadro, El hombre del paraguas, la obra con la que todo comenzó. Era su manera de mantener viva la promesa. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Luis encontró a un niño vendiendo dulces bajo la lluvia. Se detuvo y lo miró, reconociéndose en su mirada. «¿Cuánto cuestan?», preguntó. «5 pesos, señor». Luis compró todos. Luego, antes de irse, le dijo: «¿Sabes dibujar?». El niño negó con la cabeza. «Entonces ven mañana a la galería. Te enseñaré». El chico sonrió tímido. Luis lo observó alejarse, sintiendo que la historia se repetía, no por destino, sino por elección. En una entrevista años después, un periodista le preguntó: «¿Por qué dedica tanto tiempo a ayudar a otros niños?». Luis respondió sin dudar: «Porque alguien me miró cuando nadie más lo hizo, y aprendí que un solo gesto puede cambiar una vida». El periodista sonrió. «¿Y qué le diría hoy a aquel niño del puente?». Luis bajó la mirada, respiró hondo y murmuró: «Le diría que valía la pena resistir». Esa noche, mientras cerraba la galería, miró el cielo lluvioso a través de los ventanales. Una gota cayó sobre su rostro. Cerró los ojos, escuchando el eco de una voz: «Camina con la cabeza en alto». Sonrió. En su corazón, Alejandro seguía allí, guiándolo como un faro invisible. Años más tarde, la Fundación Luz y Lluvia se inauguró oficialmente, dedicada a apoyar a niños de la calle con talentos artísticos. Luis, ya con cabello canoso, subió al escenario para hablar ante cientos de personas.
No fui yo quien empezó esta historia, dijo al micrófono. Fue un hombre que decidió mirar más allá de mis harapos. Él no solo me dio una oportunidad, me enseñó a creer. El público lo ovacionó de pie. Entre los asistentes, una mujer joven levantó la mano. «Señor Hernández», dijo con voz emocionada, «yo era una de esas niñas. Hoy soy diseñadora gracias a su beca». Luis sonrió, conteniendo las lágrimas. Entonces, ya valió la pena todo. La mujer subió al escenario y lo abrazó. En ese instante, Luis comprendió que el ciclo de bondad continuaba. No era solo su historia, era una cadena que jamás debía romperse. Después del evento, caminó solo por las calles mojadas. La ciudad parecía otra, más viva, más humana. Se detuvo frente a una cafetería, la misma donde había conocido a Alejandro. En el reflejo del vidrio, creyó verlo por un segundo, sonriendo con esa serenidad que nunca olvidó. «Lo logré, viejo», murmuró. «Y no lo hice solo». Luis siguió caminando, con el paraguas cerrado, dejando que la lluvia empapara su rostro. No huía del agua. La abrazaba, como quien reconoce un viejo amigo. En su bolsillo guardaba siempre el lápiz que Alejandro le había devuelto años atrás. Lo llamaba su amuleto, pero en realidad era su recordatorio, el poder de un gesto humano. Esa noche, en su estudio, comenzó una nueva pintura. En el lienzo, un niño sostenía una antorcha bajo la lluvia. En la esquina inferior, escribió una frase sencilla: «La bondad también deja huella». Y al terminar, apagó las luces, dejando solo el cuadro iluminado. El reflejo del agua en la ventana parecía bailar al compás de su respiración. La historia de Luis y Alejandro se convirtió en leyenda urbana. En las escuelas, los maestros contaban cómo un hombre rico cambió su destino al ayudar sin esperar nada a cambio. Pero los que conocían a Luis sabían la verdad. El milagro no fue el dinero, sino el corazón que decidió mirar diferente. Con los años, Luis escribió un libro titulado «Bajo la lluvia aprendí a ver». En sus páginas narraba cómo el arte, la empatía y la segunda oportunidad pueden transformar incluso las almas más heridas. En la dedicatoria, solo escribió una línea: «Para el hombre que me vio cuando era invisible». El día de su presentación, el auditorio se llenó. Entre los aplausos, Luis miró hacia el techo, donde un rayo de luz se filtraba por las ventanas. «Gracias», susurró otra vez, no al público, sino al recuerdo de Alejandro. El aplauso se hizo eterno, y en cada rostro emocionado, Luis reconocía su propia historia repetida 1000 veces, la del niño que fue visto y decidió ver a los demás. El tiempo siguió su curso, pero algunas lluvias nunca se olvidan. En la ciudad, la Galería Torre San Hernández se mantenía como un faro entre tanto ruido. Cada gota que golpeaba el cristal era un recordatorio de aquel encuentro improbable, de la mirada de un niño hambriento y la mano tendida de un hombre cansado, pero lleno de fe. Luis, ya anciano, solía sentarse frente a la gran ventana del estudio. Desde allí observaba las calles que alguna vez fueron su hogar. Cada rostro que pasaba le recordaba una historia que había ayudado a reescribir. A su lado, el viejo bastón de Alejandro permanecía apoyado en la pared, como un guardián silencioso de promesas cumplidas. Una tarde, una niña entró corriendo al estudio con un cuaderno entre las manos. «Señor Luis, mire mi dibujo», dijo con los ojos brillantes. Él lo observó y vio en esas líneas torcidas el mismo fuego que lo había salvado décadas atrás. Sonrió, acariciando su cabeza. «Dibujas con el corazón, eso nunca se enseña, solo se siente». El sol comenzó a ponerse.
bañando el lugar en tonos dorados. Luis abrió una vieja libreta de bocetos. En la primera página estaba el retrato de Alejandro con una inscripción en letras temblorosas. Aquel que ve más allá del barro encuentra el oro en el alma. Cerró la libreta con cuidado, como quien despide a un amigo querido. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Luis soñó que caminaba bajo la lluvia. Frente a él, una figura familiar sostenía un paraguas. Alejandro lo miraba y dijo: ¿ves? Al final, la lluvia no era castigo, era bendición. Luis sonrió y respondió: ahora lo entiendo. Me enseñaste a mirar al cielo sin miedo. Ambos caminaron entre la tormenta, riendo, como si el tiempo nunca los hubiera separado. Al despertar, la luz del amanecer llenó la habitación. Sobre la mesa, el lápiz viejo seguía allí, junto a una hoja en blanco. Luis lo tomó con calma y comenzó a escribir. El arte más grande no está en los museos, sino en los gestos invisibles que cambian destinos. Días después, los periódicos anunciaron su partida. Fallece Luis Hernández, pintor y filántropo, fundador de la Galería Torres Aña Hernández. Las redes se llenaron de mensajes, fotografías y dibujos de niños que él había ayudado. Ninguno hablaba de su fama o su dinero, sino de su corazón. En su funeral no hubo lujos ni flores exóticas. Solo lluvia, como siempre. Los asistentes dejaron sobre su ataúd lápices, cuadernos y notas con mensajes de gratitud. En el silencio, una voz infantil rompió el aire. Gracias, señor Luis, por creer en mí. Nadie supo quién era, pero todos sintieron que era la voz del niño que alguna vez vendía dulces bajo la tormenta. Semanas más tarde, en la galería, un nuevo mural apareció. Era un retrato doble, Alejandro y Luis caminando bajo el mismo paraguas. En el fondo, la ciudad se veía luminosa, llena de vida. Abajo, una frase pintada a mano decía: donde hay bondad, siempre hay arte. Los visitantes se detenían frente a la obra, algunos llorando sin entender por qué. Era como si los dos hombres siguieran allí, vigilando, recordando a todos que la grandeza no se mide en cifras, sino en actos que dejan huellas invisibles. Con el paso de los años, la historia de ambos se convirtió en leyenda. Los niños de las escuelas la escuchaban cada invierno. Había una vez un millonario que no salvó a un niño, sino que se salvó a sí mismo al ayudarlo. Y cada vez que llovía, los profesores pedían un minuto de silencio para escuchar el sonido del agua cayendo, símbolo de renacimiento. En una vitrina del museo local se conserva hoy el lápiz original de Luis. La placa dice: con este lápiz se escribió una historia que cambió el destino de miles. La gente lo observa con respeto, sin saber que ese pequeño objeto alguna vez fue la única herramienta de un niño invisible. Fuera del museo, sobre una banca, un hombre anciano reparte dulces a los niños. Nadie sabe su nombre. Solo sonríe y dice: si alguna vez te mojas bajo la lluvia, recuerda mirar hacia arriba. Algunos aseguran que su silueta se parece a la de Alejandro. Otros dicen que es la imaginación de los niños. Pero todos coinciden en algo. Después de hablar con él, el mundo parece un poco más amable. La cámara se eleva sobre la ciudad. La lluvia cae lentamente, reflejando las luces del atardecer. En la voz en off de Luis se escucha: no tuve fortuna, tuve propósito. No heredé poder, heredé compasión. Y si mi historia sirve para que alguien mire a otro con empatía, entonces fui el hombre más rico del mundo. La vida no se mide por lo que tenemos, sino por las vidas que tocamos.